Hola y bienvenidas a un nuevo análisis aquí en Nivel Epsilon. Hoy vamos a hablar de esa herramienta que todos en el mundo AWS usamos, pero que a menudo tratamos como un pariente lejano y un poco agorero. Sí, ese que solo te llama para contarte una desgracia. Exacto. Solo nos acordamos de que existe cuando nos llama a las 3 de la mañana. Y hoy hablamos, por supuesto, de AWS CloudWatch. Es una analogía perfecta, la verdad. Es como la voz de la conciencia de nuestra infraestructura. Y como a toda conciencia, pues a veces preferiríamos ignorarla. La configuras una vez con lo mínimo y cruzas los dedos. Totalmente. Y esa es la raíz del problema que queremos analizar hoy. Esa clásica alerta de CPU al 80% que te saca de la cama y que cuando llegas al ordenador con el pulso a 1000, pues descubres que era un pico de tráfico legítimo. Que el negocio va bien y tú con un susto de muerte. Justo. El objetivo de hoy es aprender a dialogar con esa conciencia, a enseñarle qué es una emergencia de verdad y qué es simplemente la vida. Para ello nos vamos a apoyar en un artículo fantástico de nuestro blog, nivelepsilon.com. Ahí está toda la parte técnica, los comandos, las configuraciones. Bueno, para quien quiera replicar esto. Hoy nos centramos más en la estrategia, ¿no? En la filosofía que hay detrás. Eso es. Pues venga, entremos en materia. El primer gran demonio a combatir es la fatiga por alertas. Ese estado en el que recibes tantas notificaciones que no valen para nada que acabas ignorándolas todas. ¿Cómo se empieza a poner orden ahí? Pues a ver, la primera herramienta y yo creo que la más infrautilizada son las alarmas compuestas. El concepto es engañosamente simple. A ver, En lugar de una alarma que se dispara por una única condición, como CPU 80%, creamos una alarma que actúa como un vigilante más inteligente, uno que solo da la voz de alarma si se cumplen varias cosas a la vez. vale. La idea de apilar condiciones la entiendo. El artículo lo compara con jugar con bloques de construcción. Pero aquí me surge una duda de cínica experimentada. Dispara. ¿No corremos el riesgo de crear un monstruo? Una alarma tan compleja que, cuando salte, nadie en el equipo sepa exactamente por qué ha saltado. Totalmente. Esa es una objeción muy real, y de hecho es el principal error que se comete al implementarlas. El equilibrio es clave. Claro. No se trata de meter 20 condiciones, se trata de buscar la correlación que define un problema real. El ejemplo del artículo es el punto de partida ideal, CPU 80% y tasa de errores 5xx 1% y latencia media 500 milisegundos. Ah, vale. No es una condición aislada, es un patrón. La CPU está alta, pero es que además estamos sirviendo errores y además la aplicación va lenta. Exacto. Eso ya no es el negocio va bien, eso es un sistema que se está ahogando. Precisamente. Esa combinación distingue un pico de tráfico de un fallo inminente. La clave es pensar, ¿qué métricas, en conjunto, describen un fallo inequívoco para mi aplicación? Empezar con 2 o 3 es más que suficiente. Es pasar de un detector de humo que salta si quemas una tostada, a uno que solo se activa si hay humo y además la temperatura sube de forma anómala. Me gusta. Pero esto sigue dependiendo de que nosotros, humanos, definamos unos umbrales fijos. ¿Qué pasa con las aplicaciones que tienen patrones muy variables? Un Black Friday, por ejemplo, donde lo normal es una locura. Para eso está el siguiente paso evolutivo. La detección de anomalías. Aquí es donde dejamos que CloudWatch haga de operador con experiencia. ¿Cómo es eso? En lugar de decirle, alértame si la CPU pasa de 80, le decimos, oye, aprende cómo se comporta esta aplicación a lo largo del día y de la semana, y alértame si algo se sale drásticamente de lo normal. Suena un poco a magia, pero también algo que puede salir muy mal. Si el sistema aprende durante una semana en la que, por casualidad, teníamos un bug que consumía memoria, ¿no asumirá que ese consumo es el normal y nunca nos alertará? Has dado en el clavo. Ese es el gran pero de la detección de anomalías. ¿Y por qué no es una solución universal? Requiere un periodo de entrenamiento con datos limpios, representativos. Si entrenas al modelo durante una anomalía, lo que hará será institucionalizar el desastre. Claro, normaliza el error. Exacto. Por eso se suele activar después de un lanzamiento estable o se reentrena periódicamente. No es una herramienta de configurar y olvidar, ¿sabes? Es más bien un sistema que requiere supervisión para ver que la banda de normalidad que ha definido tiene sentido. He entendido. Es poderosa, pero no te exime de entender tu propio sistema. Venga, cambiemos de tercio. Hablemos de esas arquitecturas que son como icebergs. Se ve la punta,
pero el 90% de la lógica está oculta en flujos asíncronos, como las AWS Step Functions. Uf. El artículo las describe como una coreografía, pero a mí a veces me parecen más bien un agujero negro. Envías algo y a esperar que salga por el otro lado. Es un dolor muy común, sí. En los sistemas monolíticos, si algo iba lento, el stack trace te lo decía. En un flujo de step functions, una petición puede pasar por 5 lambdas, 2 colas SQS. Si el proceso tarda 30 segundos en vez de 3, ¿dónde está el cuello de botella? Exacto. ¿Cómo se ilumina ese agujero negro? Con CloudWatch Logs Insights. A ver, cada transición de estado en una step function genera un log. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que se puede interrogar a esos logs de forma agregada. En lugar de mirar miles de líneas, lanzas una consulta. ¿Una consulta que le pregunta a los logs directamente? Sí, que traducida al lenguaje humano sería algo como: oye CloudWatch, para esta máquina de estados, agrúpame todas las ejecuciones por cada paso y dime la duración media de cada uno. Y el resultado es una tabla que te dice: el paso procesar pago tarda de media 15 segundos, mientras que todos los demás tardan menos de 1. Exactamente. La consulta que menciona el artículo, tells a times fields y todo eso, te da esa respuesta en segundos. Recuerdo un caso en el que un flujo de procesamiento de vídeo tardaba una eternidad. El equipo sospechaba de la transcodificación. Claro, era lo más complejo. Lo lógico. Lanzamos una consulta similar y descubrimos que el cuello de botella no estaba ahí. Estaba en un paso previo, aparentemente inocente, que escribía metadatos en una base de datos. La consulta era terriblemente ineficiente y bloqueaba todo el flujo. Sin esa visibilidad, se habrían pasado semanas optimizando el componente equivocado. Eso cambia las reglas del juego. Pasamos de la intuición a tener un dato empírico que te señala el problema con un dedo láser. Es como pasar de buscar una fuga de agua a oscuras a usar una cámara térmica. Es la definición misma de observabilidad. Claro, pero tener toda esta información es genial. Pero me imagino que cada métrica, cada log, cada traza, viene con una etiqueta de precio. Y si no tenemos cuidado, toda esta visibilidad puede salir carísima. Uf. ¿Cómo evitamos que la factura de AWS se convierta en el verdadero monstruo a monitorizar? Este es un punto crítico. La observabilidad no puede costar más que la infraestructura que monitoriza, desde luego. El artículo propone 2 estrategias de puro sentido común, pero que a menudo se pasan por alto. La primera es la recolección inteligente de métricas. No todas las métricas nacen iguales. Hay que aplicarles una especie de triage, ¿no? El artículo sugiere 3 niveles: críticas, importantes y estaría bien tenerlas. Exacto. Las críticas son las que te indican la salud inmediata de tu servicio. Latencia del balanceador, errores 5xx de tu API, la profundidad de una cola de pagos, esas las quieres con la máxima resolución posible, cada minuto. Vale. Luego están las importantes: uso de disco de una base de datos, número de instancias en un auto-scaling group. Son vitales, pero un intervalo de 5 minutos es más que suficiente. Y por último, las métricas de vanidad o de análisis a largo plazo, que se pueden recolectar cada 15 minutos o incluso cada hora. Una simple clasificación que impacta directamente en la factura. Pero, ¿y los logs? Que ocupan mucho más y su coste se puede disparar sin control. Con los logs, la estrategia es similar, pero basada en la retención. La analogía de la biblioteca de fotos del artículo es perfecta. No guardas para siempre todas las fotos que sacas. Con los logs, el almacenamiento indefinido es un lujo innecesario y a veces peligroso. Peligroso, ¿por qué? Aparte del coste. Por temas de cumplimiento y seguridad, tener logs con datos sensibles de hace 5 años puede ser una bomba de relojería regulatoria. Ya, claro. La estrategia es aplicar políticas de retención lógicas. Logs de seguridad o auditoría que necesitas por cumplimiento, pues los guardas un año. Logs de aplicación, útiles para depurar, quizá 90 días. Y los más voluminosos, los de nivel de bug, que solo sirven para una investigación en caliente, se pueden purgar a los 7 días. Y esto no es algo que haya que hacer a mano, ¿verdad? Se configura una vez en los log groups y ya está. Es una de las optimizaciones de coste con mejor retorno de inversión. Un par de clics que te pueden ahorrar miles de euros al año y, de paso, algún que otro dolor de cabeza legal. Muy bien. Hemos hecho las alertas más inteligentes y hemos metido la factura en vereda. Pero las arquitecturas modernas siguen añadiendo capas de complejidad. ¿Qué hay de los contenedores, por ejemplo? El mundo de los contenedores es un desafío para la monitorización tradicional. Y ahí es donde entra Container Insights.
Su verdadero poder no es solo mostrarte el uso de CPU de un pod en Kubernetes. Eso es casi lo de menos. Su genialidad reside en correlacionar las métricas de dentro de la aplicación con las de la infraestructura. O sea, que te permite responder a la eterna pregunta en cualquier incidente. ¿Es un problema del código o es un problema de la infraestructura? Exactamente. Acaba con ese partido de ping-pong entre desarrolladores y sysadmins. Container Insights te muestra en un mismo dashboard que el pico de errores 500 de tu aplicación, una métrica de software, ocurrió justo al mismo tiempo que el contenedor se quedó sin memoria y fue reiniciado por el orquestador, una métrica de infraestructura. La correlación es evidente. Ya no hay debate. La causa y el efecto están en la misma pantalla. Vale, eso para una sola aplicación. Pero las organizaciones grandes no tienen una cuenta de AWS, tienen docenas. Desarrollo, producción, cada una con su propio CloudWatch. Eso debe ser un caos. Es el caos. Es intentar dirigir una orquesta escuchando a cada músico en una habitación separada. La solución se llama monitorización multicuenta o cross-account. La idea es designar una cuenta como el centro de monitorización, el panóptico, y darle permiso para ver las métricas y logs de todas las demás. Uf, y eso no es un infierno de configurar en cuanto a permisos y EM. Antes lo era, sí. Ahora, con servicios como AWS Resource Access Manager, RAM, el proceso se ha simplificado bastante. No es trivial, requiere una planificación, pero el beneficio es inmenso. Permite a un equipo central de SRE tener un single pane of glass, un único panel de control desde el que ven la salud de toda la organización. ¿Y pueden cruzar datos entre cuentas, supongo? Claro, pueden crear dashboards que crucen datos de producción y preproducción y alarmas que vigilen los recursos críticos sin importar en qué cuenta residan. Se pasa de la anarquía a la gobernanza. Esto nos lleva a la última pieza del puzzle, que el artículo describe casi como el santo grial de la observabilidad en AWS. Service Lens. Se presenta como la fusión de CloudWatch con AWS X-Ray. ¿Es para tanto? Si trabajas con microservicios, sí, es para tanto. Las métricas te dicen el qué, ¿no? La latencia ha subido, los logs a veces te dicen el por qué, ha habido un error, pero en un sistema distribuido con 10 servicios comunicándose, falta la pieza más importante, el dónde. ¿Dónde, en toda esa cadena de llamadas, se ha producido el retraso? Justo. La analogía de la visión de rayos X me parece muy acertada. ¿Lo es? Service Lens, al integrar las trazas de X-Ray, te dibuja un mapa de servicio. Ves cómo una petición de una usuaria viaja desde el API Gateway a una lambda que llama a otra API que consulta una base de datos DynamoDB. Y no solo te lo dibuja. No, es que colorea cada conexión según su salud. Verde si va bien, naranja si hay latencia, rojo si hay fallos. El ejemplo de la plataforma de e-commerce durante las rebajas es perfecto. Los usuarios se quejan de lentitud en el pago. Con la monitorización tradicional, ves que la latencia del endpoint checkout se ha disparado. Es como saber que hay un atasco en la ciudad, pero no en qué calle. Con Service Lens, en cambio, ves el mapa de ese endpoint y observas que la línea que conecta el servicio de pagos con la base de datos de inventario está en rojo intenso, con una latencia de 2 segundos. Haces clic y X-Ray te muestra la traza exacta, señalando una consulta específica a DynamoDB como la culpable. Y esto cambia la cultura del equipo. ¿En qué sentido? Ya no es el equipo de backend culpando a la base de datos y el equipo de DBA diciendo que la base está bien. El mapa de Service Lens es una fuente de verdad objetiva. Obliga a todos a mirar el mismo dato y colaborar. La conversación cambia de ¿quién tiene la culpa? A ¿cómo optimizamos esta consulta juntos? Vaya, creo que hemos hecho un buen repaso. Si tuviéramos que destilar todo esto en unas pocas ideas clave. Yo diría 4. Primero, usad alarmas compuestas para que solo os despierte lo que de verdad importa. Segundo, interrogad a los logs de vuestras step functions que ahí esconden sus secretos. Los cuellos de botella. Exacto. Tercero, sed implacables con las políticas de retención y la granularidad de las métricas. La visibilidad no tiene por qué ser una ruina. Y cuarto, si usáis microservicios, Service Lens no es un lujo, es una necesidad para mantener la cordura. Me quedo con eso. Y para cerrar, el artículo termina con una reflexión que es casi una ley de la gravedad en nuestro sector. Que la mejor estrategia de observabilidad es la que se implementa y se refina mucho antes de que la necesites de verdad. Porque, seamos honestas, el momento en que todo falle estrepitosamente no es una posibilidad, es una certeza estadística. No es una cuestión de sí, sino de cuándo.
Y es infinitamente mejor tener las cámaras y los sensores listos que intentar instalarlos mientras el edificio ya está en llamas. Una simple e inevitable cuestión de tiempo. Totalmente. Y para quien después de esta charla se haya quedado con ganas de ver las consultas exactas, los ejemplos de configuración y toda la teoría sin nuestras divagaciones, tiene el artículo completo en el blog. Hay un enlace directo en la descripción. No dejen de pasarse por nivelepsilon.com. Hasta la próxima.